¿Cuántas veces has tomado una decisión que parecía correcta en el momento solo para lamentarla profundamente después? ¿Cuántas veces has elegido el camino que tu lógica humana indicaba solo para descubrir que era la ruta equivocada? ¿Cuántas veces has confiado en tu propio entendimiento solo para terminar con resultados devastadores que pudieron haberse evitado? Esas decisiones que te han costado años, esas elecciones que destruyeron relaciones, esas rutas que te llevaron a callejones sin salida cuando Dios tenía un camino mejor esperándote. Pero ¿y si te dijera que en Santiago 1:5 está la promesa más liberadora para todo creyente que necesita sabiduría? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hoy vamos a desmantelar el mito de que la sabiduría es para unos pocos privilegiados. Vamos a revelarte que la sabiduría que tanto buscas ya está disponible, ya está aquí, esperando que simplemente la pidas y la recibas. Porque no se trata de inteligencia académica. Se trata de sabiduría divina que transforma necios en sabios cuando se conectan con la fuente de toda sabiduría. Déjame contarte sobre un joven rey que heredó un reino masivo cuando todavía era prácticamente un niño. Tenía el poder, tenía los recursos, tenía el ejército, tenía todo lo que cualquier rey podría desear, pero enfrentaba decisiones imposibles que estaban completamente fuera de su experiencia. Tenía que gobernar millones de personas, tenía que administrar justicia, tenía que dirigir guerras, tenía que tomar decisiones que afectarían generaciones. Y en medio de esa presión abrumadora, Dios se le apareció en un sueño y le hizo una oferta extraordinaria. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Cualquier cosa. Riqueza ilimitada, fama eterna, poder invencible, victoria sobre todos sus enemigos. Todo estaba sobre la mesa. Y este joven rey, enfrentando la oportunidad de su vida, pidió algo que sorprendió al cielo. No pidió riqueza, no pidió fama, no pidió larga vida. Primera de Reyes 3:9 registra su petición. Dame, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Dame sabiduría, dame discernimiento, porque sin eso todo lo demás es inútil. ¿Ya sabes de quién hablo? Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió. Y aquí está la lección que revolucionará tu vida. Salomón entendió que la sabiduría no es opcional, es esencial. Y lo que sorprendió a Dios no fue que pidiera sabiduría, fue que la valorara más que todo lo demás. Y por eso Dios no solo le dio sabiduría, sino también todo lo que no pidió: riqueza, honor, victoria. Antes de continuar, necesito que hagas algo que marcará el resto de tu jornada. Si este mensaje ya te confrontó sobre las decisiones necias que has tomado por falta de sabiduría, quiero que te suscribas a este canal inmediatamente. Activa la campanita porque lo que viene va a equiparte con sabiduría práctica, bíblica, transformadora, que cambiará completamente tu manera de tomar decisiones. Y quiero que escribas en los comentarios: hoy pido la sabiduría de Dios para cada área de mi vida. Escríbelo, porque declararlo es el primer paso para recibirla. Ahora, hazme un favor que puede cambiar el curso de la vida de alguien. Dale like a este video y compártelo con 3 personas inmediatamente. Puede ser ese amigo que está tomando decisiones impulsivas sin buscar sabiduría de Dios. Puede ser tu familiar que está en una encrucijada importante y necesita discernimiento divino. Puede ser ese hermano de la iglesia que ha estado confiando en su propia inteligencia en lugar de buscar la sabiduría de lo alto. Ese simple gesto de compartir puede ser exactamente lo que alguien necesita para evitar un error devastador y encontrar el camino sabio que Dios tiene para ellos. Te soy honesto,
Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que no solo informa, sino que transforma la capacidad de las personas para tomar decisiones sabias que honran a Dios y producen bendición duradera. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte exactamente dónde encontrar la sabiduría que buscas, cómo pedirla correctamente y cómo aplicarla prácticamente en cada decisión que enfrentes. Y al final, te daré las claves específicas que distinguen a una persona sabia de una necia, según la palabra de Dios. Porque aquí está la verdad que cambia todo. La falta de sabiduría te costará más de lo que jamás imaginas. Te costará oportunidades que nunca regresarán. Te costará relaciones que pudieron haberse salvado. Te costará años que pudieron haberse invertido mejor. Te costará bendiciones que Dios tenía preparadas, pero que perdiste por decisiones necias. Y lo más trágico es que todo eso pudo evitarse simplemente pidiendo la sabiduría que Dios ofrece generosamente a todo el que la pida. Hoy tú y yo vamos a descubrir juntos dónde está esa sabiduría. Vamos a aprender cómo Jesús, quien es la sabiduría de Dios encarnada, te muestra exactamente cómo encontrarla y vivirla. Vamos a desenmascarar la diferencia entre inteligencia humana y sabiduría divina. Y vamos a equiparte con principios prácticos que te convertirán en una persona sabia que toma decisiones que glorifican a Dios y producen vida abundante. La diferencia entre inteligencia y sabiduría. Necesito que entiendas algo que va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente necesitas en la vida. Muchas personas confunden inteligencia con sabiduría. Piensan que son lo mismo, pero están a kilómetros de distancia. Y esa confusión les cuesta caro porque persiguen lo equivocado mientras descuidan lo esencial. La inteligencia es la capacidad de acumular conocimiento, de procesar información, de resolver problemas complejos. Es medible, tiene que ver con coeficiente intelectual, con educación académica, con habilidades cognitivas. Y no hay nada malo con la inteligencia. Es valiosa, es útil, pero no es suficiente, porque puede ser brillantemente inteligente y vivir neciamente. La historia está llena de personas altamente inteligentes que tomaron decisiones devastadoramente necias. Científicos brillantes que destruyeron sus matrimonios. Empresarios genios que perdieron fortunas por codicia. Académicos con doctorados múltiples que no pudieron criar a sus hijos exitosamente, porque la inteligencia sin sabiduría es conocimiento sin aplicación correcta, es información sin transformación, es educación sin dirección divina. Proverbios 3:7 advierte: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu propia inteligencia como si fuera suficiente, porque tu inteligencia humana, sin importar cuán desarrollada esté, es limitada. Ve solo lo visible, calcula solo lo medible, comprende solo lo lógico. Pero la sabiduría divina ve lo invisible, discierne lo espiritual, comprende los caminos de Dios que trascienden lógica humana. Primera de Corintios 1:25 declara: pues la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Más sabia, porque la sabiduría de Dios opera en dimensiones que tu inteligencia ni siquiera puede percibir. Entonces, ¿qué es sabiduría bíblicamente? Es la habilidad de aplicar conocimiento divino a situaciones de vida de maneras que producen resultados que honran a Dios y te bendicen a ti. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es tomar decisiones basándote en principios eternos en lugar de conveniencia temporal. Es navegar la vida con el GPS divino en lugar de confiar solo en tu brújula humana. Y aquí está lo crucial. La sabiduría no es automática cuando te conviertes en cristiano.
No es descargada instantáneamente en tu cerebro el día que aceptas a Cristo. Es algo que debes buscar intencionalmente, pedir persistentemente y desarrollar consistentemente. Santiago 1:5 no dice, si te falta sabiduría, automáticamente la recibirás. Dice, pídasela a Dios. Pedir implica reconocimiento de necesidad, implica humildad para admitir que no lo sabes todo, implica dependencia de Dios en lugar de autosuficiencia. Y la mayoría de los cristianos nunca piden sabiduría porque asumen que su inteligencia natural es suficiente, o porque su experiencia de vida les ha enseñado suficiente, o porque simplemente nunca se les ocurrió que Dios ofrece sabiduría generosamente a quien la pida. Pero mira la promesa completa de Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Él se la dará. No, tal vez. No, si eres suficientemente espiritual. Se la dará. Es promesa garantizada, y da generosamente. La palabra griega es aplos, que significa liberalmente, sin restricción, abundantemente. Dios no es tacaño con la sabiduría, no la raciona cuidadosamente, la derrama generosamente sobre todo el que la pida genuinamente, sin menospreciar. No te hará sentir tonto por necesitarla, no te reprochará por no haberla pedido antes. Simplemente te la da cuando la pides. Entonces, ¿por qué no la tienes? Porque no la has pedido, o la has pedido ocasionalmente en crisis, pero nunca la has buscado consistentemente como prioridad de vida. Salomón no pidió sabiduría solo una vez. Proverbios está lleno de sus oraciones continuas por sabiduría, discernimiento, entendimiento. Era su búsqueda constante, no su petición ocasional. Y aquí está la diferencia masiva entre el sabio y el necio. El necio confía en su propia inteligencia. Proverbios 28:26 dice, necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Confía en sí mismo, en su experiencia, en su lógica, en su educación, y esa confianza equivocada lo lleva a decisiones que parecen correctas según sabiduría humana, pero que terminan en destrucción. El sabio, por otro lado, desconfía de su propia inteligencia. Proverbios 3:5-6 instruye, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No en tu propia inteligencia. Aunque la tengas, aunque seas brillante, no confíes en ella como tu guía principal. Confía en el Señor, y reconócelo en todos tus caminos, no solo en las decisiones espirituales, no solo cuando oras o vas a la iglesia, en todos tus caminos, tu carrera, tus finanzas, tu matrimonio, tus amistades, tus inversiones, tu tiempo, tu futuro. Reconócelo, consúltalo, busca su sabiduría antes de decidir, y entonces Él allanará tus sendas, hará claro el camino que debes seguir. Ahora déjame mostrarte específicamente cómo se ve la diferencia entre inteligencia y sabiduría en situaciones prácticas. La inteligencia dice, puedo hacer esto solo, tengo la capacidad. La sabiduría dice, aunque pueda hacerlo, ¿debo hacerlo? ¿Es esto lo que Dios quiere? La inteligencia evalúa oportunidades basándose en potencial de ganancia. La sabiduría evalúa oportunidades basándose en alineación con propósito divino. La inteligencia pregunta, ¿cuánto ganaré? La sabiduría pregunta, ¿esto me acercará a Dios o me alejará de Él? La inteligencia dice, esta relación tiene sentido lógicamente. La sabiduría pregunta, ¿qué dice el Espíritu Santo sobre esta persona? La inteligencia mira compatibilidad superficial. La sabiduría discierne compatibilidad espiritual. La inteligencia planea 5 años adelante, basándose en proyecciones y análisis.
La sabiduría consulta a Dios para cada paso porque reconoce que Él ve lo que tú no puedes ver. Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. La inteligencia te hace confiado. La sabiduría te hace humilde. La inteligencia te hace sentir que tienes las respuestas. La sabiduría te hace buscar constantemente más dirección de Dios. La inteligencia te hincha de orgullo. La sabiduría te llena de reverencia. Primera de Corintios 8:1 contrasta: el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. La inteligencia sin sabiduría envanece, te hace arrogante, te hace pensar que porque sabes mucho no necesitas a Dios tanto, pero la sabiduría que viene de Dios edifica, construye carácter, desarrolla dependencia saludable de Dios. Y aquí está el patrón que vemos repetidamente en la Escritura. Dios usa personas no necesariamente por su inteligencia, sino por su disposición a buscar y aplicar su sabiduría. Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto, pero esa inteligencia egipcia no lo capacitó para liberar a Israel. Tuvo que pasar 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios. Y cuando finalmente regresó a Egipto, era un hombre sabio, no solo inteligente. Pedro era pescador sin educación formal, pero cuando se conectó con Jesús, cuando comenzó a operar en sabiduría divina, predicó un sermón en Pentecostés que convirtió a 3,000 personas. Hechos 4:13 registra que las autoridades se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. No era su inteligencia, era la sabiduría que venía de estar con Jesús. Pablo era brillantemente inteligente, fariseo de fariseos, educado bajo Gamaliel, conocedor profundo de la ley. Pero Filipenses 3:8 declara su conclusión después de conocer a Cristo. Considero que todo es pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo su conocimiento, toda su educación era basura comparada con la sabiduría de conocer a Cristo. Y esa es exactamente la revelación que necesitas tener hoy. Tu inteligencia, tu educación, tu experiencia, todo eso es bueno, pero sin sabiduría divina guiándolo, te llevará por caminos que parecen correctos, pero que terminan en muerte. Proverbios 14:12 advierte: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Le parecen rectos. Según tu inteligencia, según tu lógica, según tu análisis, parecen correctos. Pero sin sabiduría de Dios confirmándolo, pueden ser caminos de muerte. Muerte de sueños, muerte de relaciones, muerte de propósito, muerte espiritual. Porque fuiste suficientemente inteligente para razonar el camino, pero no suficientemente sabio para consultar a Dios sobre él. Entonces, ¿cómo obtienes sabiduría en lugar de solo inteligencia? Primero, reconociendo tu necesidad desesperada de ella. Mientras creas que tu inteligencia es suficiente, nunca buscarás sabiduría intensamente. Proverbios 9:10 establece: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. El comienzo, el punto de partida, es temor del Señor, que es reverencia, asombro, reconocimiento de que Dios sabe infinitamente más que tú, que sus caminos son más altos, que su sabiduría trasciende tu inteligencia. Y cuando tienes ese temor reverente, buscas su sabiduría, porque reconoces que la necesitas desesperadamente. Segundo, pidiendo específicamente sabiduría, no solo bendición general. Muchos oran: Señor, bendíceme, ayúdame, guíame. Vago, genérico. Pide específicamente: Señor, dame sabiduría para esta decisión. Dame discernimiento sobre esta persona. Dame entendimiento sobre esta oportunidad. Específico. Intencional. Tercero,
buscando sabiduría en la palabra antes de buscar opiniones humanas. Proverbios 2:6 declara, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios, y sus labios hablan a través de su palabra. Entonces, antes de llamar a 10 amigos para pedir consejo, abre tu Biblia. Busca qué dice Dios sobre el tema, porque su sabiduría es infinitamente más confiable que las opiniones de tus amigos. Cuarto, esperando en Dios para claridad en lugar de actuar impulsivamente. La inteligencia quiere respuestas inmediatas. La sabiduría está dispuesta a esperar hasta que Dios hable claramente. Salmo 27:14 aconseja, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Espera, aunque tengas prisa, aunque la oportunidad parezca limitada. Espera hasta que tengas paz de Dios. Jesús, la sabiduría de Dios encarnada. Ahora llegamos al corazón de este mensaje, porque la sabiduría que buscas no es un concepto abstracto, no es una filosofía, no es una serie de principios flotando en el aire. La sabiduría de Dios tiene nombre, tiene rostro, tiene vida, y ese nombre es Jesús. Primera de Corintios 1:30 lo declara sin ambigüedad. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se ha convertido para nosotros en sabiduría que proviene de Dios. Jesús se ha convertido para nosotros en sabiduría. No solo nos enseña sabiduría, Él es la sabiduría. Y cuando lo conoces, cuando caminas con Él, cuando lo sigues, automáticamente tienes acceso a la sabiduría de Dios. Porque Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos, no algunos. Todos los tesoros de sabiduría están en Él. Y esto cambia completamente dónde buscas sabiduría. No la buscas primariamente en libros de autoayuda, aunque algunos pueden ser útiles. No la buscas primariamente en consejeros humanos, aunque el consejo sabio es valioso. La buscas primariamente en Jesús, en su palabra, en su vida, en su ejemplo, en su enseñanza, porque Él es la sabiduría encarnada. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús sobre cómo vivir sabiamente? Déjame mostrarte patrones específicos de su vida que revelan sabiduría práctica. Primero, Jesús siempre consultaba al Padre antes de actuar. Juan 5:19 registra sus palabras. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. No puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús, el Hijo de Dios, no actuaba independientemente. No confiaba en su propia sabiduría divina sin consultar al Padre. Siempre buscaba dirección, siempre esperaba confirmación, siempre operaba en sumisión total. Y si Jesús, que es Dios, vivía así, cuánto más tú y yo necesitamos vivir en consulta constante con el Padre. Segundo, Jesús se apartaba regularmente para orar antes de decisiones importantes. Lucas 6:12-13 nos cuenta: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Toda la noche en oración, antes de escoger a los 12, porque esa decisión determinaría el futuro de su ministerio. Y aunque Jesús conocía el corazón de cada hombre, aunque podía discernir perfectamente, pasó la noche buscando confirmación del Padre. Eso es sabiduría, no decisiones impulsivas basadas en primeras impresiones, sino consulta profunda con Dios antes de compromisos mayores. Tercero, Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Isaías 54 profetizó: el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Una lengua instruida. Sabía qué decir,
cuándo decirlo y a quién decirlo. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con preguntas, Jesús respondía con sabiduría que los dejaba sin palabras. Cuando Pilato lo interrogaba, guardaba silencio estratégicamente. Sabía que hay momentos para hablar y momentos para callar. Eclesiastés 3:7 dice, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y la sabiduría discierne cuál es cuál. Cuarto, Jesús no se dejaba presionar por las agendas de otros. Juan 2 cuenta que en las bodas de Caná, cuando María le dijo que no había vino, Jesús respondió, ¿eso qué tiene que ver contigo y conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No era falta de respeto, era sabiduría. Él operaba según el tiempo del Padre, no según la presión de las circunstancias. Y luego hizo el milagro. Pero en su tiempo, no cuando otros lo presionaban. Eso es sabiduría, no reaccionar a cada urgencia, no ceder a cada presión, sino mantenerte en el tiempo de Dios, aunque otros no entiendan. Porque actuar fuera del tiempo de Dios, aunque sea hacer algo bueno, produce resultados menos que óptimos. Quinto, Jesús eligió sus batallas sabiamente. No peleaba cada batalla, no corregía cada error, no respondía a cada crítica. Mateo 7:6 enseña, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Había personas con quienes no valía la pena debatir, y Jesús, sabiamente, no desperdiciaba energía en ellas. Sexto, Jesús invertía profundamente en pocos en lugar de superficialmente en muchos. Tenía multitudes siguiéndolo, pero invirtió más profundamente en 12 y aún más íntimamente en 3, Pedro, Santiago, Juan, y uno más cercano aún, Juan, el discípulo amado. Sabiduría relacional. No puedes estar profundamente conectado con cientos. Entonces elige sabiamente dónde inviertes tu tiempo relacional más profundo. Séptimo, Jesús descansaba estratégicamente. Marcos 6:31 registra, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Descansen, en medio del ministerio intenso, porque sabiduría reconoce que no puedes dar de un tanque vacío, que necesitas renovación, que el descanso no es pereza, es sabiduría. Octavo, Jesús vivía con propósito claro. Lucas 19:10 declara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a propósito definido, y cada decisión que tomaba se filtraba a través de ese propósito. ¿Esto avanza mi misión o me distrae de ella? Eso es sabiduría. Tener claridad de propósito que guía todas tus decisiones. Noveno, Jesús no buscaba aprobación humana. Juan 5:41 dice, la aprobación humana no la busco. No la buscaba, porque sabía que buscar aprobación de hombres te hace esclavo de opiniones cambiantes. Sabiduría es valorar la aprobación de Dios más que los aplausos del mundo. Y esa libertad te permite obedecer a Dios aunque te cueste popularidad. Décimo, Jesús confrontaba el pecado con verdad y gracia balanceadas. Juan 8 cuenta la historia de la mujer adúltera. Los fariseos querían apedrearla según la ley. Jesús escribió en el suelo y dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron. Luego le dijo a la mujer, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Verdad? No vuelvas a pecar. Gracia, no te condeno. Perfecto balance. Sabiduría no es todo gracia sin verdad. Eso es permisividad. No es toda verdad sin gracia. Eso es legalismo. Es verdad y gracia balanceadas. Confrontar el pecado sin condenar a la persona. Ofrecer restauración mientras llamas al arrepentimiento. Y aquí está la aplicación práctica para ti. Si quieres sabiduría, estudia la vida de Jesús. No solo su enseñanza teórica, su vida práctica, cómo manejaba conflictos, cómo tomaba decisiones, cómo administraba tiempo,
cómo elegía batallas, cómo invertía en personas, cómo descansaba, cómo oraba, cómo hablaba, cómo callaba. Los evangelios no son solo historia, son manual de sabiduría práctica. Cada interacción de Jesús revela principios de sabiduría que puedes aplicar hoy. Cuando enfrentes decisión difícil, pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? No es pregunta tonta, es pregunta sabia, porque Él es la sabiduría de Dios. Y aquí está la promesa poderosa. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo te enseñará. Te recordará las palabras de Jesús exactamente cuando las necesites. ¿Cuántas veces has estado en situación difícil y súbitamente un versículo viene a tu mente? Eso es el Espíritu recordándote la sabiduría de Jesús. ¿Cuántas veces has sentido impresión fuerte de hacer o no hacer algo? Eso es el Espíritu guiándote en sabiduría. ¿Cuántas veces has tenido paz inexplicable sobre una decisión que lógicamente no tenía sentido? Eso es sabiduría divina operando en ti. Pero tienes que estar conectado al Espíritu Santo. Tienes que caminar en comunión constante con Él. Tienes que estar lo suficientemente quieto para escuchar su voz suave. Porque Él no grita sobre el ruido de tu vida ocupada. Habla suavemente a tu espíritu. Y si estás demasiado distraído, demasiado ocupado, demasiado lleno de ruido del mundo, no lo escucharás. Primera de Corintios 2, 10, 12 explica, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu examina todo, conoce los pensamientos de Dios y te revela lo que necesitas saber. Esa es sabiduría sobrenatural disponible para todo creyente que camina en el Espíritu. No tienes que adivinar, no tienes que depender solo de tu razonamiento limitado. Tienes acceso directo a la mente de Dios a través del Espíritu Santo, pero requiere inversión, requiere tiempo en oración, requiere lectura de la palabra, requiere obediencia a los impulsos del Espíritu, requiere cultivar sensibilidad espiritual. Y la mayoría de los cristianos nunca experimentan este nivel de sabiduría porque nunca hacen la inversión necesaria para desarrollar esa conexión íntima con el Espíritu. Así que hoy, ahora mismo, necesitas tomar una decisión. ¿Seguirás confiando solo en tu inteligencia humana o comenzarás a buscar intensamente la sabiduría que viene de conocer a Jesús y caminar en el Espíritu? ¿Seguirás tomando decisiones basándote solo en tu lógica o empezarás a consultar al Dios que ve lo que tú no puedes ver? Porque aquí está la verdad. Jesús no solo te enseña sabiduría, Él quiere ser tu sabiduría, viviendo en ti, guiándote momento a momento, dándote discernimiento que trasciende tu capacidad natural. Y cuando lo conoces íntimamente, cuando caminas con Él diariamente, cuando le permites dirigir cada decisión, experimentas sabiduría que asombra incluso a ti mismo. Te encuentras diciendo cosas que no planeaste, que son exactamente lo que la situación necesitaba. Te encuentras tomando decisiones que no tienen sentido lógicamente, pero que resultan perfectas. Te encuentras evitando trampas que ni siquiera sabías que existían, porque el Espíritu te dirigió por otra ruta. Eso es Jesús siendo tu sabiduría, y está disponible para ti hoy. Las características de una persona sabia.
Ahora vamos a entrar en territorio extremadamente práctico, porque una cosa es hablar sobre sabiduría teóricamente, pero otra cosa es identificar específicamente cómo se ve una persona sabia en la vida real. Santiago 3:17 nos da la descripción perfecta. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Vamos a desmantelar cada característica porque esta es la prueba de si realmente estás operando en sabiduría divina o solo en inteligencia humana. Primero, la sabiduría es pura. Pureza significa motivaciones limpias, no tienes agendas ocultas, no estás manipulando situaciones para tu beneficio, no estás usando sabiduría como herramienta para controlar a otros. Tus motivos son transparentes ante Dios y ante los hombres. La inteligencia sin pureza es astucia, es manipulación inteligente, es usar tu mente brillante para sacar ventaja, pero la sabiduría pura busca el bien de todos, no solo tu propio beneficio. Pregúntate, ¿mis decisiones están motivadas por pureza de corazón o por egoísmo disfrazado de sabiduría? Segundo, la sabiduría es pacífica, no crea conflictos innecesarios, no es contenciosa, no busca pelea. Romanos 12:18 instruye, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ti, la persona sabia hace todo lo posible por mantener paz sin comprometer verdad. Pero nota, pacífica no significa pasiva. Jesús era pacífico pero confrontaba pecado. La diferencia es motivación. ¿Confrontas para restaurar o para ganar? ¿Buscas paz genuina o solo ausencia de conflicto? Sabiduría busca paz verdadera que viene de resolver problemas correctamente, no de evitarlos cobardemente. Tercero, la sabiduría es bondadosa. Trata a las personas con amabilidad incluso cuando corrige. No usa la verdad como arma para herir. Efesios 4:15 enseña, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Verdad con amor, bondad que no compromete verdad, pero que la comunica con gracia. La inteligencia sin bondad es crueldad sofisticada. Es usar palabras precisas para destruir a alguien. Es tener razón de maneras que lastiman innecesariamente. Pero la sabiduría siempre busca el bien del otro, aunque tenga que decir verdades difíciles. Pregunta, ¿cómo trato a las personas cuando tengo razón? ¿Con arrogancia o con bondad? Cuarto, la sabiduría es dócil. La palabra griega es eupeites, que significa fácil de persuadir, razonable, dispuesta a escuchar. No es terquedad que se aferra a su posición aunque se demuestre equivocada. Es humildad que está dispuesta a cambiar de opinión cuando se presenta mejor evidencia. Proverbios 12:15 contrasta. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Atiende al consejo, escucha, considera, está abierto a ser corregido, porque sabe que no tiene todas las respuestas. Pregunta, ¿qué tan fácil es para otros corregirme? ¿Escucho genuinamente o solo espero mi turno para defender mi posición? Quinto, la sabiduría está llena de compasión. Ve más allá del comportamiento hacia el dolor que lo causa. Lucas 7:13 describe que cuando Jesús vio a la viuda llorando por su hijo muerto, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se compadeció, sintió su dolor y actuó desde compasión. La inteligencia diagnostica el problema. La sabiduría siente el dolor detrás del problema. La inteligencia dice, esa persona está equivocada. La sabiduría pregunta, ¿por qué esa persona actúa así? ¿Qué dolor la está impulsando? Y responde con compasión que busca sanar, no solo corregir. Pregunta, ¿cómo respondo cuando otros fallan?
con juicio frío o con compasión que busca restaurar. Sexto, la sabiduría produce buenos frutos. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conocerán. Los frutos de sabiduría son relaciones saludables, decisiones que bendicen a largo plazo, paz duradera, crecimiento espiritual. Si tu sabiduría está produciendo división constante, conflictos repetidos, resultados destructivos, no es sabiduría, es astucia carnal. Pregunta honesta. ¿Qué frutos está produciendo mi manera de tomar decisiones? ¿Bendición o caos? ¿Paz o conflicto? ¿Crecimiento o estancamiento? Los frutos no mienten, revelan si estás operando en sabiduría genuina o en inteligencia carnal. Séptimo, la sabiduría es imparcial. No tiene favoritos, no juzga según apariencias. Santiago 2:1 advierte, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. No favoritismos. La sabiduría trata a todos con justicia, no solo a los que pueden beneficiarte. La inteligencia calcula quién puede ayudarte y los trata mejor. La sabiduría trata al CEO y al conserje con el mismo respeto porque ambos son creados a imagen de Dios. Pregunta: ¿cómo trato a las personas que no pueden hacer nada por mí? ¿Con el mismo respeto que doy a los influyentes? Octavo, la sabiduría es sincera, literalmente sin hipocresía. Lo que ves es lo que obtienes. No dice una cosa y hace otra. Mateo 23:3 criticó a los fariseos. Hagan y obedezcan todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Predicaban pero no practicaban. Hipocresía sofisticada. La sabiduría genuina vive lo que enseña. Es consistente en privado y en público. No tiene una cara para la iglesia y otra para la casa. Pregunta penetrante: ¿soy la misma persona en privado que proyecto en público? ¿O tengo máscaras que cambio según la audiencia? Ahora, déjame mostrarte cómo estas características se manifiestan en decisiones específicas. Cuando enfrentas oportunidad de negocio, la sabiduría pregunta: ¿es puro este trato? ¿Promueve paz o crea conflicto? ¿Trata a todos bondadosamente? Estoy abierto a consejos sobre esto. Tengo compasión por cómo afectará a otros. Producirá buenos frutos a largo plazo. ¿Es imparcial o favorece injustamente? Puedo ser completamente sincero sobre cada aspecto. Si cualquier respuesta es negativa, aunque el negocio parezca lucrativo, la sabiduría dice no. Porque ganancia sin integridad es pérdida disfrazada de victoria. Proverbios 16:8 declara: más vale tener poco con justicia que mucho con injusticia. Cuando enfrentas conflicto relacional, la sabiduría aplica estas características. Mis motivos son puros o busco venganza. ¿Estoy buscando paz genuina o solo quiero ganar? ¿Cómo puedo ser bondadoso sin comprometer verdad? ¿Estoy dispuesto a escuchar su perspectiva genuinamente? ¿Tengo compasión por su dolor? ¿Mi enfoque producirá restauración? ¿Estoy siendo justo o parcial hacia mi perspectiva? ¿Soy sincero o manipulador? Cuando tomas decisiones de crianza, la sabiduría filtra cada decisión a través de estas características. Esta disciplina viene de motivos puros o de mi frustración. ¿Promueve paz en el hogar o solo mi comodidad? ¿Es bondadosa aunque sea firme? Estoy dispuesto a escuchar la perspectiva de mi hijo. Tengo compasión por su lucha. Producirá carácter a largo plazo. Trato a todos mis hijos imparcialmente. Soy sincero sobre mis propias fallas. ¿Ves el patrón? Santiago 3:17. No es lista teórica, es filtro práctico para cada decisión que tomes. Y cuando tus decisiones consistentemente pasan por este filtro, estás operando en sabiduría divina, no solo en inteligencia humana. Ahora,
Contrasta esto con Santiago 3, 14, 16, que describe sabiduría falsa. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, no se jacten ni falten a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Sabiduría terrenal, humana, diabólica. Tiene tres características: envidia, rivalidad, y produce confusión y maldad. Envidia significa que tu sabiduría te hace celoso del éxito de otros. Rivalidad significa que ves a otros como competencia en lugar de colaboradores, y el resultado es confusión y maldad. Si tu toma de decisiones está produciendo esos frutos, no importa cuán inteligente parezca, es sabiduría falsa. Es astucia carnal que eventualmente se autodestruirá. Proverbios 14:12 lo confirma. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces, ¿cómo te evalúas honestamente? Toma las 8 características de Santiago 3:17 y califícate del 1 al 10 en cada una. Pura, pacífica, bondadosa, dócil, compasiva, buenos frutos, imparcial, sincera. Sé brutalmente honesto. No califiques basándote en tus intenciones. Califícate basándote en tus acciones consistentes. Y donde califiques bajo, esa es el área específica donde necesitas pedir sabiduría a Dios. Señor, me falta bondad en mi sabiduría. Dame un corazón más bondadoso. Señor, soy terco y no dócil. Ayúdame a escuchar consejo. Señor, me falta compasión. Dame tu corazón por las personas. Oración específica por áreas específicas de deficiencia produce crecimiento específico en sabiduría. Y cuando trabajas intencionalmente en cada característica, cuando le pides a Dios que desarrolle cada una en ti, gradualmente te transformas en una persona genuinamente sabia. Y aquí está la promesa hermosa. Proverbios 4:18 dice: La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Va en aumento. No esperes sabiduría perfecta inmediatamente, pero espera crecimiento progresivo. Cada año más sabio que el anterior. Cada decisión mejor informada que la previa. Y con el tiempo, cuando mires atrás, verás la diferencia masiva entre cómo tomabas decisiones hace 5 años y cómo las tomas ahora. Verás cómo la sabiduría de Dios te salvó de errores devastadores. Verás cómo te guió a oportunidades que nunca habrías encontrado con solo tu inteligencia. Verás el fruto de vivir según sabiduría divina en lugar de confiar solo en razonamiento humano. Y ese testimonio de sabiduría en tu vida se convertirá en luz para otros. Proverbios 13:20 promete: El que con sabios anda, sabio se vuelve. Cuando vives sabiamente, influencias a otros hacia sabiduría. Tus hijos aprenden a tomar decisiones sabias viéndote. Tus amigos buscan tu consejo porque ven el fruto de sabiduría en tu vida. Tu testimonio atrae a otros a buscar la sabiduría que obviamente opera en ti. Y todo comienza con la decisión de no conformarte con solo ser inteligente, de buscar activamente ser sabio según el estándar de Santiago 3:17, de pedir a Dios que desarrolle cada característica en ti, de someterte al proceso de transformación que te convierte de necio en sabio, de impulsivo en considerado, de carnal en espiritual. ¿Cómo aplicar sabiduría en decisiones diarias? Ahora llegamos a la parte más práctica de todo este mensaje. Porque puedes tener todo el conocimiento teórico sobre sabiduría, pero si no sabes cómo aplicarlo en las decisiones que enfrentas cada día, ese conocimiento es inútil. Entonces vamos a construir juntos un sistema práctico, paso a paso, para tomar decisiones sabias en cualquier situación que enfrentes.
Primero, reconoce que necesitas sabiduría para esa decisión específica. Esto suena obvio, pero la mayoría de las personas toman decisiones impulsivamente sin siquiera detenerse a considerar que necesitan sabiduría divina. Ven una oportunidad y saltan. Sienten una emoción y actúan. Enfrentan presión y reaccionan, todo sin consultar a Dios. Pero Proverbios 19:2 advierte: el afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. Mucho yerra quien mucho corre. La prisa es enemiga de la sabiduría. Entonces, el primer paso es simplemente detenerte, respirar, reconocer. Esta decisión requiere sabiduría de Dios. No voy a actuar impulsivamente. Segundo, pide sabiduría específicamente para esa decisión. No oración genérica, específica. Señor, dame sabiduría sobre si debo aceptar este trabajo. Señor, dame discernimiento sobre esta relación. Señor, guíame sobre esta inversión. Señor, muéstrame si debo confrontar esta situación o esperar. Santiago 1:5 promete que Dios da sabiduría generosamente al que la pide, pero tienes que pedir, no asumir que automáticamente la tendrás, no confiar en que tu inteligencia es suficiente, pedir humildemente, reconociendo que necesitas desesperadamente la sabiduría que solo Dios puede dar. Tercero, busca consejo en la palabra antes que en cualquier otra fuente. Salmo 119:105 declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra ilumina el camino. Entonces, antes de llamar a tu mejor amigo, abre tu Biblia. Busca principios que apliquen a tu situación. ¿Estás considerando una sociedad de negocios? Lee Proverbios sobre asociaciones. ¿Estás pensando en una relación? Lee sobre yugos desiguales en 2 Corintios 6. ¿Enfrentas conflicto? Lee Mateo 18 sobre resolución bíblica. Hay principios para casi toda situación. Y cuando buscas primero la palabra, Dios te muestra su perspectiva antes de que las opiniones humanas te confundan. Cuarto, ora en el Espíritu y espera impresiones. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede. Y cuando oras en el Espíritu, especialmente en lenguas si las tienes, Él te da discernimiento que trasciende tu razonamiento. Después de orar, siéntate en silencio. Espera, escucha. ¿Qué impresiones vienen? ¿Paz o inquietud? ¿Claridad o confusión? ¿Confirmación o advertencia? El Espíritu habla a tu espíritu, no siempre en palabras audibles, frecuentemente en impresiones, en paz o falta de paz, en puertas que se abren o cierran. Quinto, busca consejo de personas sabias y piadosas. Proverbios 11:14 enseña: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Muchos consejeros, no uno solo, porque una persona puede tener perspectiva limitada o motivaciones ocultas, pero cuando 3 o 4 personas sabias que aman a Dios y te aman a ti te dan consejo similar, presta atención. Pero elige tus consejeros sabiamente. No busques consejo de personas que viven neciamente. No le preguntes sobre matrimonio a alguien que está divorciado 3 veces. No pidas consejo financiero a alguien en bancarrota. Busca personas que tengan fruto de sabiduría en el área donde necesitas dirección. Sexto, evalúa los motivos honestos. Jeremías 17:9 advierte: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Tu propio corazón te engaña. Puedes racionalizar cualquier decisión si quieres algo suficientemente. Entonces pregunta brutalmente honesto: ¿por qué realmente quiero hacer esto? ¿Es para gloria de Dios o para satisfacción de mi ego? Si la decisión te beneficia tremendamente pero no ves cómo beneficia el reino de Dios, sospecha.
Si te da todo lo que quieres pero requiere compromisos espirituales, es trampa. Mateo 6:33 ordena: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Reino primero. Si no avanza el reino, cuestiona la decisión aunque parezca buena. Séptimo, considera las consecuencias a largo plazo. Gálatas 6:7 advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, cosechas lo que siembras. Entonces, antes de decidir, proyecta 5 años adelante. Si tomo esta decisión, ¿dónde estaré en 5 años? ¿Qué estaré cosechando? La sabiduría piensa más allá del beneficio inmediato. El necio solo ve la ganancia de hoy. El sabio ve las consecuencias de mañana. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ve el peligro antes de que llegue y ajusta su decisión para evitarlo. Octavo, observa las puertas que Dios abre o cierra. Apocalipsis 3:7-8 habla de Cristo. Lo que Él abre nadie puede cerrarlo, y lo que Él cierra nadie puede abrirlo. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Dios abre puertas, y también las cierra, y sabiduría discierne cuáles son cuáles. Si has orado, has buscado consejo, has hecho tu parte, pero las puertas se cierran repetidamente, tal vez Dios está diciendo no, no porque te odie, porque te protege. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Él dirige, y a veces dirige cerrando puertas que parecían perfectas, pero que te habrían destruido. Por el contrario, si has sido fiel, has esperado, has confiado, y las puertas se abren sobrenaturalmente, presta atención. Esa puede ser confirmación divina, pero siempre verifica con los otros pasos. Porque el enemigo también puede abrir puertas que parecen oportunidades, pero son trampas. Noveno, verifica si tienes paz en tu espíritu. Colosenses 3:15 instruye: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Que gobierne. La paz de Dios debe gobernar tus decisiones. Si has hecho todos los pasos anteriores y tienes paz profunda, probablemente es la decisión correcta. Si todo parece lógicamente perfecto, pero no tienes paz, espera. No actúes sin paz. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa entendimiento. No siempre puedes explicar por qué tienes paz sobre algo que no tiene sentido lógico, o por qué no tienes paz sobre algo que parece perfecto. Pero cuando andas en el Espíritu, esa paz es tu barómetro confiable. Décimo, da el paso de fe cuando todo está confirmado, porque sabiduría no es parálisis de análisis, no es estudiar tanto que nunca actúes. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Viene un punto donde has hecho tu diligencia, has buscado a Dios, tienes confirmación y necesitas actuar en fe. Santiago 1:6-8 advierte contra la duda, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Indeciso e inconstante. Cuando tienes confirmación, actúa. No sigas cuestionando. Da el paso. Y 11, mantente flexible para ajustes mientras caminas. Proverbios 13:6 promete: reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos, no solo al tomar la decisión inicial, mientras caminas el camino, porque a veces tomas decisión correcta, pero necesitas ajustes en la ruta. Estate dispuesto a cambiar de dirección si Dios muestra que necesitas ajustar. No seas tan terco que te aferres a tu plan original, aunque Dios esté dirigiendo diferente. Hechos 16 cuenta que Pablo intentó ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió.
Intentó Bitinia, el Espíritu no lo permitió. Entonces fue a Macedonia. Flexibilidad a la guía del Espíritu, no terquedad al plan original. Ahora déjame darte un ejemplo práctico aplicando estos 11 pasos. Supón que te ofrecen trabajo nuevo, con mejor salario. Paso 1. Reconoces que necesitas sabiduría, no decides impulsivamente solo por el dinero. Paso 2. Oras específicamente. Señor, ¿debo tomar este trabajo? Paso 3. Buscas en la palabra principios sobre trabajo, mayordomía, propósito. Paso 4. Oras en el Espíritu y esperas impresiones, paz o inquietud. Paso 5. Consultas con tu cónyuge, con mentor espiritual, con amigos sabios. Paso 6. Examinas tus motivos honestos. ¿Es solo por dinero o hay propósito? Paso 7. Consideras consecuencias. ¿Cómo afectará a tu familia, tu servicio en la iglesia, tu crecimiento espiritual? Paso 8. Observas puertas. ¿El proceso ha sido fluido o lleno de obstáculos extraños? Paso 9. Verificas paz interior. ¿La tienes o hay inquietud inexplicable? Paso 10. Si todo confirma, tomas la decisión en fe. Paso 11. Te mantienes abierto a ajustes si Dios muestra algo diferente después. Este proceso toma tiempo. No es decisión de 5 minutos, pero te ahorra años de lamentar decisiones impulsivas, porque una semana de buscar sabiduría puede salvarte de una década de consecuencias de necedad. Y aquí está la promesa final sobre vivir en sabiduría. Proverbios 3, 13, 18 declara: Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Dichoso el que haya sabiduría, más valiosa que oro. Ofrece vida larga, honor, riquezas. Sus caminos son placenteros. En sus senderos hay paz, árbol de vida. Todas estas bendiciones vienen de vivir en sabiduría, no como resultado de inteligencia brillante, como resultado de sabiduría divina aplicada consistentemente. Así que la pregunta final es: ¿estás dispuesto a hacer el trabajo de buscar sabiduría o seguirás confiando solo en tu inteligencia limitada? ¿Implementarás este proceso de 11 pasos en tus decisiones o seguirás decidiendo impulsivamente y lamentando después? Porque la sabiduría que buscas ya está aquí. Jesús te la ofrece, el Espíritu Santo te la revela, la palabra te la enseña, Dios te la da generosamente cuando la pides, pero tienes que buscarla como plata, escudriñar como tesoros escondidos, y cuando la encuentres, cuando la vivas, todo cambiará. Hemos llegado al final de este mensaje, pero para ti esto marca el comienzo de una vida guiada por sabiduría divina en lugar de limitada por inteligencia humana. Una vida donde cada decisión pasa por el filtro de la sabiduría de Dios, donde Jesús es tu consejero constante, donde el Espíritu Santo te guía en toda verdad. Y lo que decidas hacer en las próximas 24 horas determinará si este fue solo otro mensaje inspirador o el punto de quiebre donde finalmente comenzaste a vivir sabiamente. Quiero que te detengas ahora mismo y reflexiones con honestidad devastadora. ¿Cuántas decisiones necias has tomado en tu vida? ¿Cuántas oportunidades has perdido por falta de sabiduría? ¿Cuántas relaciones has dañado porque actuaste impulsivamente sin buscar dirección divina? ¿Cuántos años has desperdiciado confiando en tu propia inteligencia mientras la sabiduría de Dios estaba disponible, pero nunca la pediste? Y piensa en las consecuencias, ese matrimonio que pudiste haber salvado si hubieras tenido sabiduría. Ese negocio que no fracasó porque Dios te guió sabiamente a evitarlo.
esos hijos que pudiste haber criado mejor con sabiduría divina. Ese ministerio que pudo haber prosperado si hubieras buscado sabiduría en lugar de confiar solo en tu visión. El costo de la necedad es masivo, pero la recompensa de la sabiduría es incalculable. Pero hoy todo eso cambia. Hoy tomas la decisión más inteligente que jamás tomarás, la decisión de buscar sabiduría divina para el resto de tu vida. La decisión de implementar el proceso de 11 pasos en cada decisión importante. La decisión de valorar la sabiduría más que el oro, más que el éxito, más que la aprobación humana. La decisión de vivir como Salomón, quien pidió sabiduría por encima de todo lo demás y recibió no solo sabiduría, sino todo lo que no pidió. Quiero que escribas en los comentarios ahora mismo esta declaración. Hoy pido la sabiduría de Dios y me comprometo a buscarla diariamente en su palabra y en oración. Escríbelo, porque cuando lo declaras públicamente, estás haciendo un pacto. Estás anunciando al cielo que ya no vivirás según tu propia inteligencia limitada. Que de aquí en adelante buscarás la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, productora de buenos frutos, imparcial y sincera. Y ahora necesito que hagas algo crucial para tu crecimiento en sabiduría. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque la sabiduría no se desarrolla con un mensaje, se desarrolla con enseñanza continua, con recordatorios constantes, con verdad que renueva tu mente progresivamente. YouTube te avisará cada vez que subamos contenido diseñado para equiparte en sabiduría práctica, en discernimiento espiritual, en toma de decisiones bíblicas que transforman vidas ordinarias en extraordinarias. Pero no guardes esta verdad solo para ti. Comparte este mensaje inmediatamente con 3 personas que necesitan sabiduría desesperadamente. Puede ser ese amigo que está a punto de tomar una decisión impulsiva que lo destruirá. Puede ser tu familiar que está confiando solo en su inteligencia sin buscar a Dios. Puede ser ese hermano de la iglesia que está en una encrucijada y necesita el proceso de 11 pasos que compartimos hoy. Con un solo clic, puedes ser el instrumento que Dios use para salvar a alguien de una decisión necia que lamentaría el resto de su vida. Porque aquí está la verdad final, que quiero que abraces con todo tu corazón. La sabiduría que tanto buscas ya está aquí. No está escondida en algún lugar inaccesible. No es solo para personas especiales. No requiere un grado académico o años de experiencia. Está disponible generosamente para todo el que la pida a Dios con humildad y sinceridad. Santiago 1:5 es tu promesa personal hoy. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pídasela. No es complicado, no requiere rituales elaborados, simplemente pídela. Y Dios, quien es generoso, quien no menosprecia tu falta de sabiduría, te la dará. Así que hoy, ahora mismo, haz esta oración conmigo. No la repitas mecánicamente, órala desde lo profundo de tu corazón. Señor, reconozco que he confiado demasiado en mi propia inteligencia y muy poco en tu sabiduría. Perdóname por las decisiones necias que he tomado. Hoy te pido sabiduría. No solo para esta decisión que enfrento ahora, sino para cada decisión del resto de mi vida. Dame un corazón que busque tu consejo antes de actuar, oídos que escuchen la voz de tu espíritu, discernimiento que distinga entre sabiduría divina y astucia carnal. Hazme sabio según tu estándar, no según el del mundo, y usa esa sabiduría para glorificarte en cada área de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración sinceramente, algo cambió en el reino espiritual. Dios escuchó, y Él comenzará a derramar sabiduría en tu vida de maneras que tal vez no reconozcas inmediatamente, pero que verás claramente en retrospectiva. Comenzarás a tomar decisiones mejores,
a evitar trampas que antes no veías, a discernir motivaciones que antes te engañaban, a navegar situaciones complejas con claridad que solo viene de Dios. Y aquí está tu plan de acción para los próximos 30 días. Primero, lee un capítulo de Proverbios cada día. Hay 31 capítulos. Lee el que corresponde a la fecha. Si hoy es día 15, lee Proverbios 15. Mañana, Proverbios 16. Y así sucesivamente. Un mes completo saturando tu mente con sabiduría divina. Segundo, antes de tomar cualquier decisión importante, implementa el proceso de 11 pasos que te di. Escríbelo si es necesario. Haz una lista de verificación y no avances hasta que hayas completado cada paso. Esto te forzará a ir más despacio, a buscar a Dios más profundamente, a decidir más sabiamente. Tercero, identifica una decisión necia que tomaste en el pasado. Analízala. ¿Qué paso del proceso omitiste? Actuaste impulsivamente, no buscaste consejo, ignoraste la falta de paz. Aprende de esa decisión pasada para no repetir el error. Cuarto, encuentra un mentor sabio, alguien mayor en la fe que demuestre fruto de sabiduría en su vida. Pídele que te acompañe en decisiones importantes, que te haga las preguntas difíciles que necesitas escuchar, que te confronte cuando estés racionalizando necedad. Y quinto, documenta las decisiones sabias que tomes. Escribe la fecha, la decisión, cómo aplicaste el proceso, qué confirmación recibiste. Y luego, meses después, escribe el resultado. Esto creará un registro de la fidelidad de Dios, guiándote en sabiduría que fortalecerá tu fe para decisiones futuras. Te espero en el siguiente video, donde seguiremos profundizando en las verdades que transforman necios en sabios, impulsivos en considerados, carnales en espirituales. Que Dios te bendiga abundantemente, que te llene de su sabiduría, que Jesús sea tu consejero constante, que el Espíritu Santo te guíe en toda verdad y que vivas el resto de tus días tomando decisiones sabias que glorifican a Dios y producen bendición duradera en tu vida y en las vidas de todos los que te rodean. En el nombre de Jesús, amén.